Bien, órale. Bien, buenas tardes. Pues seguimos con el programa de la semana pasada, hablando sobre los multiversos. Y yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado qué hubiera pasado si, y esa pregunta la podemos aplicar a multitud de cosas. ¿Qué hubiera pasado si hubiera estudiado medicina, si no hubiera conocido a mi esposa, si no hubiera pasado aquel accidente? Dicen los neurocientíficos que el hemisferio izquierdo vive en el pasado y futuro, mientras que el derecho en el presente. Luego es natural que revisemos continuamente el pasado y pronostiquemos el futuro. La vida nos va proporcionando opciones y en base a la selección que hagamos, trazamos nuestra ruta de vida. Nuestra vida actual es el resultado de esas decisiones que tomamos en el pasado. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiésemos tomado otras decisiones? Pues sin duda nuestra vida sería otra. En la física de las partículas, mejor conocida como física cuántica, sucede algo parecido. Una partícula puede estar en varios lugares, pero en el momento en que es medida su posición colapsa en un punto y desaparecen las otras posibilidades. Aristóteles hablaba de acto y potencia. El acto es la situación actual y la potencia es una serie de posibilidades que se presentan. Y lo aplicaba tanto en la física como en la psicología. Un trozo de árbol es en acto madera, pero en potencia puede ser silla, escritorio, combustible para la chimenea. Lo que va a transformar de acto a potencia es una decisión y un trabajo o energía transformadora. Lo mismo se puede aplicar en psicología a un estudiante. En acto es estudiante, en potencia puede ser médico, ingeniero, etcétera. Lógicamente, para transformarse en un profesionista, tendrá que tomar una decisión y trabajar sobre ella. Pero también puede haber una deriva. Un joven en acto es un viejo en potencia, aunque no sea él quien tome la decisión, sino la entropía. Más recientemente, en los años 50, aparece el genio de la física, Paul Newman, que elabora una teoría de juegos donde analiza la toma de decisiones en un entorno no definido, donde va más allá de las decisiones que uno toma para definir el resultado. Von Neumann afirma que el resultado final de una decisión depende del comportamiento de los diferentes elementos y jugadores que te rodean. O sea, mijo, nada de que vas a ser músico, usted ser abogado como su padre, es el otro jugador el que decide. Por los años 70 aparece Hermann Haken, quien al analizar los sistemas que nos rodean, considera que estos limitan también nuestra libertad de acción. Volviendo al caso del joven estudiante que le dice a su papá, oye, papá, yo quiero ser ingeniero. El papá le dice, pues tendrás que ser contador porque aquí no hay escuela de ingeniería, mijo. Por ese tiempo también aparece el premio Nobel Ilva Prigolini, resolviendo la termodinámica de la vida con sus estructuras disipativas. Estructuras coherentes, autoorganizadas, que solo pueden existir en conjunción con su entorno, lo cual limita en forma importante las decisiones que puede tomar una persona. A veces me pregunto cuánto tiempo podría subsistir el hombre de la ciudad si lo regresamos solo a la selva o a la tundra. Brigonini, en su teoría de las bifurcaciones, incluye además de todos estos factores que inciden en nuestras decisiones, al azar, como un punto de inflexión en una trayectoria que seguimos. Dice que primero hay una trayectoria determinística, luego surge una bifurcación aleatoria para continuar con una trayectoria determinista. Esto es, genera una realidad compleja, lo cual nos indica que no siempre somos dueños de nuestras decisiones y que muchas veces el azar es el que lo determina. Esto nos lleva a pensar que la libertad de elegir una opción está limitada en gran medida por el entorno físico, social y económico en el que vivimos. Y por si fuera poco, tenemos al azar jugando con nosotros, por lo que quizás seamos un pequeño engrane de la gran maquinaria social que es la humanidad, y nuestro entorno de libertad sea un poco más amplio que la jaula de un chango en el zoológico. Y podemos aplicarlo en un ejercicio arriesgado también a las partículas, ya que a medida que se integran a sistemas van perdiendo esas propiedades que nos sorprenden. Por ejemplo, si lanzamos una partícula contra un muro, hay una gran posibilidad de que lo atraviese sin problemas. Pero si lanzamos una estructura de partículas,
la probabilidad de que pase es menor. Y en el extremo, si usted quiere lanzar a su suegra contra el muro, casi seguro que no lo atraviesa y usted está en serios problemas. De ahí que la teoría de multiversos de Hugh Everett sea poco probable porque involucra sistemas muy complejos alejados de la física de las partículas de donde él genera su teoría. Pero en el mundo atemporal e inmaterial de los pensamientos, uno puede crear la cantidad de mundos que uno desee y tomar las decisiones más inverosímiles. Todo puede pasar en ese universo. Ahí podemos ser médicos, ingenieros, carpinteros, héroes, villanos, en síntesis, lo que queramos, y vivir las historias que soñamos sin más limitantes que nuestra imaginación. Hay teólogos y algunos físicos que piensan que el universo real es el universo atemporal, espiritual, y que este universo de espacio-tiempo es solamente una ilusión. Bueno, una ilusión persistente, como diría Einstein, pero finalmente una ilusión. Un universo donde los espíritus vienen a vivir una experiencia, dirían los teólogos, o el juego de la vida de los cienciólogos, donde los espíritus eligen un personaje y un rol al encarnarse. Aunque bueno, ustedes tendrán la mejor opinión. ¿Qué piensan de todo esto? Alce la mano. Pues yo sigo en mi postura de que matemáticamente sí existen multiversos y todo construcción matemática que nos dé un nuevo universo es, como lo dijiste, probable. Para sostener mi dicho, así como lo has hecho, Marcos, permíteme redactar una historia. Como todo niño, mi hermano mayor me empezó a molestar de, ¿y tú qué vas a estudiar? Es 10 años mayor que yo. Fue el primer brito titulado en toda la historia de familia de mi papá y de mi mamá. Campesinos jamás pensaron en estudiar hasta que mi hermano mayor se le ocurrió estudiar y por ende yo como hermano menor, 10 años menor, me estaba friegue que estudiar algo, que qué voy a estudiar y que la fregada. Un día que a mí me gustaban los cómics, era el único en ese que leía, siempre fui un niño medio flojo para la escuela, leí la palabra físico nuclear, dije, pues se oye bonito, quién sabe qué diablo sea, pero ya. Entonces llega mi hermano y me dice, ¿qué vas a estudiar? Físico nuclear, te quedó así de 6. Bien, carnal, bien. Dije, pues de aquí soy, ya con esto me dejan de molestar y sigo echando la hueva del mundo para que Leandro, ¿por qué no estás estudiando para ser físico nuclear? Sí, ahorita. Y así me la llevé hasta que pues finalmente tuve que tener una carrera. Y en ese tiempo en la Ciudad de México, la única posibilidad de estudiar esa cosa fue ingeniería en energía en la Universidad Autónoma Metropolitana. Sus últimas materias son optativas, energía solar, energía térmica, optimización energética. Y yo decidí energía nuclear. Y tomé todas las materias optativas sobre la energía nuclear y me agradó de verdad que desarrollar estas ecuaciones de la mecánica cuántica, la relatividad de Einstein, fue una época fascinante. Pasa el tiempo, la decisión que tomo es, podré ser el mejor físico nuclear de México, pero igual de pobre o igual de clase, pues la parte económica que da el ser físico nuclear en México. Entonces hice la maestría y doctorado en la parte térmica y como ustedes saben, monté mis empresas sobre la parte térmica. Y recientemente, bueno, no, hace 5 años, mi madre se enfermó, la desahuciaron, de un problema en el cerebro, y mi hermano dijo, pues tráetela, finalmente él es neurocirujano. La llevé a Cancún y sí, mi hermano la operó y hasta ahí sigue viva. Mi mamá, como muchos tantos que él curó, siguen vivos. Mi hermano falleció por el COVID. Pero en ese tiempo estaba yo leyendo, como a mí me gusta mucho la ciencia ficción, en lo que estaba cuidando a mi madre y dice, ¿por qué lees ciencia ficción? Lo tuyo es la física nuclear, ¿por qué no estás leyendo la física nuclear? Pues porque ya la leí, ya me aburrió, ya la domino, ya no me interesa. Y hace poquito, en uno de los programas anteriores, Marcos, tú me decías,
es que ahí están las pruebas, léelo. Qué chihuahua, pues a menos que en 20 años hayan cambiado la física cuántica, la física relativista, pero hasta donde yo sé, todo empieza con una ecuación de probabilidad y de ahí se construyen muchas situaciones probabilísticas. Algo completamente, concretamente probado, solo lo que se construye en esa sumatoria, como le he manifestado mucho, para dar denostaciones, o digo, experiencias macroscópicas. Y ahorita continúo con mi plática de por qué es exclusivamente matemático mi postura. Los demás quiero que participen y ahí vamos platicando. Adelante. Y pues yo en lo personal tengo, soy un poquito filosófico combinado con matemáticas y pienso que si abusamos la lógica desde nacimiento, o sea, en realidad cuando uno nace, pues heredas o te conceden ciertas cosas que nunca apreciamos hasta que empiezan a fallar. O sea, desde que naces, pues cuando recibes a este mundo, te reciben en este mundo, pues te dan una nalgadita y entonces ahí empieza el pulmón a gritar, ¿verdad? A sentir el dolor y eso mismo empieza el aparato, los sistemas del ser humano a trabajar, pero todo se concede de alguna forma y nos sentimos como algo normal, ¿verdad? Pero en realidad todo, a medida que avanza el tiempo, si tienes algo de filosofía, te pones a pensar, Chihuahua, hoy hay mucha ciencia en cualquier cosa, simplemente cuando respiras, pues todos los órganos que están funcionando en sincronía, ¿va? Para que funcione el cuerpo humano, se mantenga esta energía, esté sano, ¿va? Desde respirar, llevar el oxígeno, recoger el sobrante, que tengas energía, que puedas inclusive comer, digerir, separar. Pero cuando te llega a fallar algo de eso, entonces cuando dices, Chihuahua, ¿qué pasó? En realidad lo que yo tenía era algo bastante grande, ¿va? Y hace poquito me, me entró como una infección muy grande y suspendió todos los sistemas y lo que estaba pensando precisamente en eso. En realidad sí vivimos en un mundo, la gente que somos cristianos pues tenemos una explicación, ¿verdad? Dice, no, pues simplemente Dios creó las formas de una forma secuencial, o sea, de átomos, estrellas, planetas y la vida, y la fue organizando de una forma que uno alcanza a comprenderla. Pero el problema cuando empieza esto a crecer y ver el multiverse, dice, estamos hablando ya de varios universos, ¿sí? Entonces, en el 2013, a una persona que siempre estimé mucho y admiré mucho, Stephen Hawking, pues dio una conferencia, dijo, no, simplemente la combinación de la teoría cuántica y la teoría de la relatividad dan una mejor explicación de una intervención divina, ¿verdad? Entonces dice, cañón, me impactó pues, su expresión, ¿verdad? Porque él era pues una persona muy certera en sus pensamientos y todo. Entonces desde ese año me puse a investigar un poquito y en realidad vemos que eh, analizando su vida, pues él tuvo mucha trauma, ¿verdad? Entonces él dijo, bueno, o hay Dios o hay multiverse, ¿verdad? Decídanse. Y él dice, pues yo me voy por multiverse y no me voy por Dios, ¿verdad? Pero pues él obviamente sufrió muchas limitaciones, tenía ciertas pues facilidades que no pudo tener como nosotros, simplemente el hablar. Ustedes saben que hablaba aquí por la garganta, el moverse, tenía bastantes limitaciones. Entonces me puse a investigar un poquito más y pues realmente yo no veo una alternativa de que Dios o el multiverso. ¿Sí? Yo pienso que en los cristianos tenemos mentalidad, si existe multiverso, pues prácticamente lo creó Dios. Ahora que no lo entendamos es otra cosa, ¿verdad?
¿Por qué? Porque empiezas a buscar formas de explicar los modelos y las matemáticas y todo, y dices, pues realmente sí hay mucha posibilidad de que haya multiverso. Y Dios nunca dijo, voy a hacer nada más en la Tierra. Lo que pasa es que fuimos nosotros que nos limitamos, ¿va? Cuando dice que creó pues todo en 7 días, pues nos imaginamos 7 días de 24 horas, pero en realidad, pues él nunca dijo que eran días de 24 horas. Todos son etapas en la formación, y a eso es lo que le llaman días, ¿sí? Entonces, oye, realmente lo que quiero resumir es cualquier cosa que heredamos, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en día muchos de nuestros hijos, pues los acostumbramos oye, ¿qué quiere? A la mejor computadora, a la mejor escuela. Entonces los acostumbramos a como decir, oye, pues yo tengo un derecho a que me den todo eso, ¿verdad? Y en realidad no, porque nosotros tenemos la esperanza de que queremos que ellos sean más que nosotros, ¿verdad? Pero ellos lo ven como algo concedido. Entonces, en nuestra familia, pues también era familia humilde, éramos muchos y todo se dividía y todos cooperábamos en todo y crecimos en una forma que todavía nos seguimos juntando los sábados y comentamos, ¿verdad? Que las nuevas generaciones cómo están perdidas, o sea, simplemente si llegara a pasar algo y se va al internet, pues no van a saber ni qué hacer, porque ya no saben ni leer libros, es más, no saben que existen, ¿verdad? Entonces, pues estamos procurando corregir eso, aunque sea nada más en el entorno familiar, y dando pláticas a los hijos y todo, pero siempre hay a los hijos y a los nietos, pero siempre hay las dudas, o sea, cualquier decisión que tome uno, pues se fija un camino de responsabilidades por generaciones, o sea, cuando uno dice el sí, cuando se casa y todo, pues está enamorado y todo muy padre, ¿verdad? Pero ya cuando estamos a nuestra edad y ya maduramos y tenemos nietos y todo, dice, oye, estas decisiones son de generaciones, o sea, afectan bastante. O sea, regresando a tu plática, en resumen, pues para mí sí existe multiverse y no va en contra de los principios de Dios. Que no lo podamos entender, lo podamos explicar, esa es otra cosa, pero tenemos que tener la mente abierta, ¿sí? Y segundo, tenemos que, los caminos que tomamos tienen sus consecuencias, o sea, como que yo lo veo como que nos dan dando oportunidades y tú siempre puedes aceptarla o rechazarla. Y cuando, en mi caso, pues siempre me he considerado del tipo de mente hiperactiva que quiero hacer esto, inventar esto y el otro. Y cuando se me ocurre una idea y la empiezo a desarrollar y todo, y pienso que estoy muy buenote, que nomás a mí se me ocurrió, empiezas a investigar y dices, no es cierto. Las ideas vienen en, ¿cómo te diré? En forma distribuida a varias personas, ¿sí? Ya sea por el medio ambiente, ya sea por las necesidades, y se empiezan a generar ideas muy parecidas, o sea, sí somos únicos, pero a la vez recibimos información a la vez, el desarrollarlo, ¿no? Como que muchas veces depende de uno, ¿verdad? Pero ahora con la tecnología que tenemos ahorita y le sacamos ventaja, y con tantas conferencias y todo, nos damos cuenta de que cómo hay gente talentosa que se pierde en las universidades. Hugo lo debe saber, también el maestro y también eh, todos los que trabajamos ahí en el sistema de educación como Leandro, pues nos damos cuenta de que hay gente súper bien mentalmente con un potencial muy grande. Entonces hay que aprovecharlos de alguna forma para guiarlos, y este tipo de conferencias ayudan un poquito más. Yo creo que ya me extendí mucho, perdón. Adelante. Como No está sé. en vivo, Marcos, yo intervengo porque quítale los mute. Sí, Marcos, no se escuchó nada. Hable y hable el Marcos, pero pues no te entendemos nada, Marcos. Oye, Estás en un universo alternativo, te comprendo. bien, va la pregunta para Hugo.
Hugo, ¿te has planteado que hubiera, alguna vez en tu vida te has hecho la pregunta, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido Claro, un montón de veces. De hecho, en este tema de los multiuniversos podemos verlo de muchas perspectivas, ¿no? Si la vemos desde el mundo matemático, como lo plantea Leandro, está totalmente en lo cierto, ¿ah? Matemáticamente se puede comprobar la creación de múltiples universos. El mismo Stephen Hawking, ¿no? Decía que junto con otro cuate, ¿no? Hicieron una teoría del Big Bang y luego dijeron, oye, en el momento del Big Bang que se crea el espacio y el tiempo como lo conocemos, pues no se creó uno más uno, sino que se crearon múltiples universos para todos lados, no nada más uno. Entonces, y luego pues a nivel cuántico, ¿no? Si tú tienes partículas entrelazadas, ¿no? Y lo que le está sucediendo a una en este tiempo ahorita le está sucediendo a la otra en otro lado, que quién sabe en dónde pueda estar, pues puede estar perfectamente a lo mejor en otro universo, no sabemos, ¿verdad? Obviamente. ¿Crees que en algún otro universo está un Hugo haciendo otras cosas? ¿Mande? Sí, claro, pues si yo, yo te lo he platicado, Marcos, pues yo técnicamente iba a ser o zoólogo o geólogo, pero la vida me llevó a ser financiero, ¿no? Y sin embargo, pues aquí estoy, ¿no? En mis raíces originales, ¿no? Donde debería realmente estar yo, ¿no? Pero bueno, sí, son las creación de realidades, que a lo mejor es diferente a la creación de un multiverso, ¿no? La creación de realidades es muy, muy, muy clara, ¿no? O sea, lo que yo percibo con mis ojos, pues es mi realidad, ¿no? O con mis sentidos, pero pues a lo mejor el perro que puedo tener aquí enseguida, pues está percibiendo el mismo universo de una manera totalmente diferente, por una sencilla razón, sus sentidos son totalmente diferentes, ¿no? Su sentido del olfato es más agudo, su sentido de la vista es a lo mejor menos capaz que el mío, ¿verdad? Está diseñado para otra cosa. Su sistema de oído, a lo mejor estoy oyendo allá lo que está sucediendo en la calle y yo aquí los estoy escuchando nada más a ustedes. Entonces, podemos transmitir todo lo que es multirrealidades y multiversos en un sinfín de tareas y eso te habla de que de una manera empírica puedes comprobar que hay universos múltiples. Y sí, el what if, ¿no? ¿Qué hubiera sucedido si hubiera pasado esto? Pues está creando uno su propia realidad, ¿no? Y obviamente, pues ahí se crean universos alternos, ¿no? Porque pues estás creándolos tú, ¿no? Vas a decir, ok, si hubiera sido zoólogo, estaría a lo mejor en alguna parte estudiando alguna especie en particular, no sé, pues, no sé, quizás en el Amazonas, quizás en África, en Antártica, no sé dónde andaría. Ojalá si fuera, ¿verdad? Porque en mi mente así es. Si hubiera sido geólogo, pues a lo mejor estaría estudiando vulcanología, que es lo que más me interesaba en ese momento. Y pues quién sabe, a lo mejor no sé si ya los hubiera conocido ustedes, ¿no? Y no tendría esta familia que tengo, o sea, estaría, no sé, puede crear uno de sus propios universos también. Si nos ponemos muy filosóficos, ¿no? ¿Y has Me alimentado callo porque alguna vez? miren, acá el señor, Ulloa y el Marcos y Leandro se comen todo el tiempo, ya nada más quedan como 3 minutos, creo. Oye, pues vamos a tener que, Mi realidad es que mi volverle a dar universo es que ya se me acabó el tiempo. Y tú no habla Cruz. Ándale, Cruz, de volada, pues ya Oye, se no, está no, pero acabando. yo creo que sí vamos a tener que continuarlo, ¿no? Pero Vamos a tener que hacer todavía queda. episodio 3 y episodio 4 y hasta 5. Volvemos a darle clic al mismo link, ¿no? Para regresar. ¿O cómo la ven? Mira, No, y luego empiezan a hablar de su infancia y no sé qué. Digo, no. mira, Yo mi historia, pues, también, déjame, ¿no? Mira. Yo estaba chiquito cuando. Dale. mi posición, mira, mi posición vista es lo siguiente. En este programa somos 5 diferentes personas. Somos de diferentes pensamientos, mundos de pensamientos. Y estamos tratando de buscar una realidad común. Y eso es mucho de lo que es los debates y las conversaciones que nosotros tenemos de semana en semana. Estamos tratando de aterrizar sobre lo que es una realidad común. Y muchas veces, pues, cada cual a veces se va por la tangente porque cada cual tiene su propio mundo de pensamiento. Entonces, yo lo que estoy mirando es en términos de la comprensión de la realidad que tenemos en común. Verdaderamente estamos limitados por el conocimiento y estamos tratando de aterrizar todo el entendimiento del mundo a nuestros conocimientos limitados. Doy un ejemplo bien rápido. O sea, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a que, por ejemplo, que 2 y 2 son 4.
¿verdad? Pero, ¿qué pasa si entonces estamos mirando una circunstancia particular? Entonces encontramos que 2 y 2 son 5. Entonces, pues eso no tiene sentido. Pero entonces alguien que posiblemente tiene más conocimiento que nosotros, viene y nos dice, no, lo que pasa es que en esta circunstancia particular, el 2 y 2 es 4, pero en estas circunstancias hay que añadirle el 1. Y por lo tanto, ahora para entenderlo, añadirle el 1, entonces los 2 más 2 hacen 5. Entonces, esas son las circunstancias a las cuales nosotros tenemos la capacidad de entender a la medida en la cual preguntamos más, conocemos más. Y esta conversación que nosotros tenemos nos da mucho más oportunidad de poder ver los diversos puntos de vista que tiene la gente, el conocimiento y la experiencia, y contemplar, mirar cuál es la realidad común a la cual compartimos. Sí, así es. De acuerdo. Bien, pues todavía nos quedan 6 minutos, podemos avanzarle un poco. Mira, yo veo que Pero nomás no se metan con Dios, porque de ahí ya no avanzamos. No le saque. No, sí, pues es que no avanzamos, por eso no dije nada. Dale, Marco. entramos a terrenos complejos. Como nos quedan 5 minutos, pues mejor ni le doy, ¿verdad? ¿Para qué? Pues si nos podemos aventar 5 horas. Dale, Marco. No, mira, hay cosas interesantes. Lo que platicamos de las matemáticas, a veces hay un fenómeno físico en el cual aplicar las matemáticas que se hacen y los fenómenos físicos hay que buscarles unas matemáticas. Entonces, esa relación entre matemáticas y el mundo físico a veces es cierto y a veces no es cierto. Tenemos, por ejemplo, la matemática sobre la nueva geometría, la del espacio de Hilbert, donde él toma la geometría de Euclides de 2 dimensiones y la geometría de Euclides también de 3 dimensiones y crea una geometría de multidimensiones. Pero en la física es difícil encontrar multidimensiones. Y si bien en las partículas, como bien lo dice Leandro, su posición es probabilística y todo se lleva a través de probabilidades, pero finalmente en el momento que haces una medición, tienes ya una medida precisa, como le llaman, colapsa. Y eso nos podría inducir que pudiera haber mundos donde se fueran esas partículas, ¿no? Pero también vemos que en la medida que nos vamos autoorganizando, en la medida que crece la complejidad, se limita mucho la libertad. Esto es, las partículas cuando se van agrupando pierden las libertades que tenían anteriormente. Esto es, las partículas entrelazadas es muy fácil tener 2 partículas entrelazadas, pero ya moléculas entrelazadas es sumamente difícil. Y materiales o personas entrelazadas sería prácticamente imposible. Y lo que vemos también la facilidad de eso en que las partículas atraviesan los muros, pues cuando son solas tienen un grado de libertad muy grande. Y muchas veces nosotros también como personas, en el momento que decimos que somos libres en absoluto, es una gran mentira. Estamos condicionados por cosas externas, por los mismos jugadores, como dice von Neumann, por el azar, como dice Prigonini, ¿no? De repente todo está perfectamente planeado para que seas zoólogo, Hugo, y algo te manda a las finanzas, ¿no? Algo azaroso. Marcos, Yo no sé ni cómo diablos quedar. Sí, Marcos, sí. tengo una pregunta para ti y mis compañeros, ¿ok? Sobre lo que estás hablando. La pregunta es esta. Si se encuentra de que hay algo mucho más rápido que la velocidad de la luz, ¿eso cambiaría las leyes de física y matemática que ahorita conocemos? La teoría de la relatividad sí se basa en eso, ¿no? La teoría de la relatividad, la relación masa-energía, pues está atada por la velocidad de la luz, ¿no? El famoso E. Pero si hay algo más rápido que la velocidad de la luz, cambiarían las físicas y las leyes matemáticas. Evidentemente sí cambia. Pues las ajustaríamos a la nueva información. Porque acuérdate que había una anécdota, ¿no? O paradoja, no sé cómo le podamos llamar, no sé cómo se le llame.
de que si un tren fuera a la velocidad de la luz, si tú fueras adentro de ese tren y correrías dentro del tren, ¿irías más rápido que la velocidad de la luz? En teoría no. En teoría es... Ya no, porque vas a la misma velocidad siempre, ¿no? Una velocidad constante. Sí, porque acuérdate desde Galileo, ¿no? Se habla de la relatividad. Entonces tu eje de referencias sería el tren en el que ibas, ¿no? Nosotros en la Tierra estamos viajando entre 1000 y 2000 kilómetros por hora alrededor del eje. Y sin embargo... No, y en el universo, pues estamos como a 10,000, 15,000 kilómetros por hora, ¿no? Sí, entonces, depende de tu sistema de referencia, ¿no? Y precisamente lo de la velocidad de la luz que decía Cruz viene cuando antes se pensaba en un espacio absoluto. Esto es que podíamos tener un punto de referencia para todo. Y es donde empieza Galileo y finalmente Einstein y Poincare a hablar de la relatividad, ¿no? Que todo es relativo. Y entra la luz Entonces, a marcarnos un límite. Y esas matemáticas serían también relativas, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, está las matemáticas geodésicas, ¿no? Que permiten a los aviones calcular, o a los que programan las rutas de los aviones, calcular la distancia más corta, que no es la línea recta, ¿verdad? Así es, viene ahí la geometría plana hablamos de Hilbert, Sí. ¿no? De David Hilbert, que se mete a la geometría curva, y entonces de ahí el teorema de que la distancia más corta entre dos puntos es una recta, pues resulta que no es, ¿no? Pues puede ser cierta si estoy midiendo aquí en mi escritorio, ¿verdad? Ajá. De un punto a otro, ¿verdad? Pero ya si estoy midiendo de aquí a Europa, pues estoy totalmente equivocado, ¿no? Esas matemáticas no aplican. Entonces, por eso digo que las matemáticas pues también pueden tener cierta relatividad en lo que lo aplican. Aunque lógicamente cuando estás hablando de la geometría euclidiana de dos planos y